Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de discusión sobre los movimientos sociales. El día de hoy estamos nosotros aquí, estudiantes de la máxima casa de estudios. Soy Esteban Estrada. Elsie Laínez. Alejandro Coto. Bueno, la realidad es que nos encontramos aquí sobre una discusión relevante para todos los que somos estudiantes y aquellos incluso que no son estudiantes de la universidad pública, que es nuestro propio pensamiento con respecto a lo que es el espacio público en comparación con el espacio privado y múltiples problemáticas que estamos teniendo pues en estos días del gobierno de la racha. Entonces... Mira, a mí lo que me parece muy interesante es la masividad que existe sobre las universidades privadas. O sea, eso es impresionante, es 3/4 partes lo que acumulan estas universidades con relación a las universidades públicas. O sea, es que tiene sentido porque si tenés la universidad pública que está completamente destruida, saqueada, desfasada, y tenés ahí la universidad privada que te está ofreciendo ahí todo así como, véngase. Hasta aire acondicionado te ofrecen. Sí. Es que, a ver, vendría bien que hubiera aire acondicionado en ciertas aulas, pero ni modo, ni modo. Bueno, ¿sabías que de hecho sí hubo un proyecto? Y el aula creo que es ahora la 105 del primer piso fue el inicio. Por eso es que ahí hay aire acondicionado y no. Ah, ¿y por qué pararon ese proyecto de laudos? No había visto. No había pista. El principal problema... Ah, pero para pescado sí hay pisto, va. Ah, Pues sí, para otras cosas sí hay, pero para mantenerlos fresquitos no. Qué jodido, man. La realidad es que todo esto viene del proceso neoliberal, que básicamente corta el financiamiento para lo que es el estudiantado de la universidad pública. Y ya, el estudiante entonces tiene de dos opciones. O va a lo que a su perspectiva es una universidad extremadamente ineficiente, o se va a la que le dice, venite rápido aquí, mira, en 3 añitos ya tenés título, mira. es que también es el pensamiento de los padres hoy en día. Dicen y ven que además de que sus hijos estén estudiando en una universidad que posiblemente les cause conflictos, a una universidad que tiene todo asegurado, deja mucho de ventaja. Claro, y no solamente es eso, sino que estaba hablando con Marcial, que era un exsecretario de Educación, que nos decía que literalmente no solamente era la mala gestión que estaban haciendo en las universidades públicas, sino que también las universidades privadas daban descuentos solamente por venir de la universidad pública. Es verdad, es cierto. Sí. O sea, eso era durante lo que eran las tomas, los macaneos que siempre había, que hacía que el proceso educativo se pausaba. Bueno, cuando se volvió meme de terminaste el periodo, te lo cancelaron. No, sí, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo le dije a mi mamá que quería estudiar en la autónoma, no me dijo, no mejor estudiar en la privada, sí salía más rápido, porque después quedaba así como un año sin clase, haciendo nada. Era- Sí, bueno, de hecho todavía tengo compañeros que fueron compañeros con Fausto Cálix. Y muchos dicen, compa, todavía me debo un año. Sí. Pero bueno, todavía es muy recordado el compañero Fausto Cálix ahí en la facultad. Siempre va a hacer falta un líder así. Bueno, a mí cuando estoy hablando con Chávez, que es la atendiente de la tiendita que está enfrente de la 2, ella siempre dice, al menos con Fausto, ese hombre sí se tomaba la facultad. Y sin miedo, o sea, el hombre venía y decía, aquí no hay clases. Y le hacían caso. Y le hacían caso. caso. Esa es autoridad, la realidad. Es otro nivel de autoridad. Ahora, bueno, imagínate la problemática que tuvimos este semestre, que básicamente lo de la virtualidad, se pusieron a renegar contra las autoridades. ¿Y qué hicieron las autoridades? Nada. Pero es que más allá de eso, el estudiante, ¿qué pasó? No llegaba mucho a las convocatorias. Exacto. Todos estamos muy muy cómodos en nuestras casitas. A ver, es que para hacer el grupo de WhatsApp de que hay que revelarnos, sí. Pero luego para llegar el día en el que se habían convocado, no llegaron. Pero es que también hay que decir una cosa, hay que ser comprensivos. Esa convocatoria fue como con 3 días de antelación. También, sí, o sea, una convocatoria bien miserable, pero Y pucha, también al hubo menos. Hubo poquísima representación para los que trabajaban. Hubo poquísimo. Que es un gran sector en ciencias jurídicas. Sí, la mayoría de hecho son los que trabajan. Yo conozco, por ejemplo, casi que todos los de la tarde están en la tarde porque son los que trabajan y son la mayoría de los estudiantes. Sí, bueno, incluso yo tengo experiencia trabajando y estudiando.
no muy buena, no muy grata. No se metan en un call Da- center. da- dale patrocinio a todos los call centers. No. Yo lo que tengo prometido para mí mismo es, una vez yo me gradué, voy a ir a andar repartiendo cartitas a todos los que trabajan en call centers y decirle, yo los represento, ustedes tienen derecho. Tú tienes derechos laborales, que no te digan lo contrario ahí en ciertas instituciones privadas. Bueno, de hecho hola, soy producción. De hecho hay una persona que trabaja en un call center que se suicidó supuestamente o tuvo un percance hace poco en algún call center famoso aquí de Honduras. Sí, de hecho eso fue bastante fuerte. Si no estoy mal, eso fue en la central de San Pedro. Y bueno, no me gusta decir o hablar mucho de eso porque sí, ese trabajo, esa industria es muy fuerte. Realmente hay que tener mucha capacidad para soportar y no solo para soportar, para quedarse por mucho tiempo o hay que tener mucha necesidad porque esas son las opciones que tenemos. Se podría del decir mercado. que los call centers son las nuevas maquilas. Se podría Totalmente. decir. Perfectamente, Es que básicamente es un trabajo que te tiene atrapada casi todo el día, no hay horarios establecidos y además, ¿qué es lo que pasa? La necesidad del pueblo hondureño. Gracias, trabajo por hora, muchas gracias. Nos van a ayudar muchísimo con esta problemática, la verdad. Un aplauso al Congreso. Entonces, vamos al papel de la educación. ¿Cómo podemos hacer que el estudiante no solo se interese en la educación superior, sino cómo esto puede revolucionar y evitar que vayamos a esas maquilas? Porque obviamente nadie quiere ir ahí, pero muchos terminan ahí aún así con un título. Mira, muy simple. Mientras ciertos sectores oligárquicos de este país consideren que es muchísimo más rentable explotar al estudiante, al trabajador en una maquila o en un call center, ¿para qué van a ponerse a pensar en invertir en la educación? Eso no tiene sentido. A no ser que sea su propio negocio de su propia universidad privada. Ahí sí, pero invertir en la pública no les tiene ningún sentido. Y ahorita que controlan el Estado, pues bueno, ya tenemos ahí el recorte de 1.441.6 millones de lempiras. Es literalmente todo el proyecto Mi Bienestar. Uno de los proyectos más importantes que tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras actualmente. cómo ayudó al estudiante. Bueno, hasta a mí me ayudó, pues, a mí me ayuda enorme el simple hecho de poder ahorrar el transporte público para venir a la universidad o para irme a mi casa, pues. Es que además de que yo, igual que Esteban, yo utilizaba el transporte público y esta ayuda es verdaderamente, estoy agradecida. Pero ¿qué pasa? A mí me llegaron a aceptar la otra ayuda que era de material didáctico, justamente una semana antes de que dieran el recorte. Entonces aquí nos quedamos todos los estudiantes por igual queda arruinado con este enorme recorte del programa Mi Bienestar. Total. Aunque bueno, hablemos sobre anécdotas del beneficio de transporte. Yo no sabía que uno se podía ir a pie, que uno podía ir de pie en el bus. Hasta que una vez, que iba tardísimo de hecho a reunirme con ustedes, Ajá. me dijo el militar, ¿se quiere ir a pie o va a esperar al siguiente? Y me tocó esperar 1 hora al siguiente bus, solamente porque, bueno, no quería ir de pie. Que eso es de hecho una muy buena opción. Porque a ver, en el rapidito. Mejor me voy no. en pie. También, la verdad. Vámonos a la realidad. Vos bien fino, No, que no. querías ir bien sentadito, Fino, No, Coto. iba con mi laptop. Encima, Carísimo de París. porque a ver, también estaba trabajando desde casa en ese momento, en un call center popular que queda cerca de la universidad. Entonces estaba conectado ahí, no podía irme en un bus interurbano, o sea, No, también... entro yo con mi laptop a un bus Ajá. Y no interurbano salís. y no salgo de allí. No sales ni con la laptop ni con nada. Que también esa es otra cosa, no solo el aspecto económico de ahorrarte el pasaje del bus, sino la seguridad del bus en general, porque ahí solo son Sí. estudiantes y no sé en la noche, porque en la noche, en los buses que yo me subía en la noche, no estaba un militar, pero en la mañana sí usualmente estaba el militar que, bueno, al menos daba algo de intimidación con respecto. Da una sensación de seguridad, que es lo Mínima, importante. pero algo mejor que ir a saber cuánta gente que todos tienen una Y con la cara peligrosidad, de y que ojo. te van a partir en 3 pedazos así con una navaja. Y ojo con la peligrosidad que representa, porque este beneficio finalmente afecta a los que le llaman
los empresarios del transporte. La mafia del transporte. Exacto, a eso vamos. No estaba la noticia de que una ruta específica de transporte público estaba amenazando a los mismos conductores del transporte gratuito de la universidad. Sí, llegó un punto en donde literalmente se viralizaron algunos videos de eso. Es cosa seria, realmente que haya un oficial ahí, realmente termina siendo casi que una necesidad. Pero ya no importa porque ya no hay más transporte para los estudiantes. Problemas. Podemos agradecer La a la racha está solucionando problemas, ¿ya ven? Que yo decía. Sobre el movimiento estudiantil que podemos hacer. Bueno, sí, el trabajo. A ver, es que, por ejemplo, estos problemas, como el recorte presupuestario, la realidad es que, bueno, ya salió el rector a decir que ya, eso fue lo primero que van a hacer, cortar mi bienestar. Y además, y no solo eso, sino que van a hacer, por ejemplo, me estabas comentando hace poquito sobre que ya no van a hacer más aperturas de clases cuando se cierren los cupos, ¿verdad? Sí, claro. Y ahí es donde el movimiento estudiantil tiene que mostrar su Presenciarse. fuerza, hacer su presencia. Su presencia. Obviamente acompañado con el estudiante, porque no tiene que ser... A ver, es que si el movimiento, alienado. si el movimiento, ese es movimiento estudiantil, dice movimiento estudiantil, o sea, movimiento sin estudiante no es movimiento No es estudiantil. movimiento, no tiene el apoyo y no tiene la fuerza. Ahí es donde se tienen que entender las coyunturas de la necesidad del estudiante, qué es lo que éste necesita, a dónde quiere llegar, más allá de simplemente decir, yo tengo un movimiento estudiantil y somos, ¿qué? 20 personas, estamos organizados y representamos al... Y jugamos una potra cada fin de semana. Ajá. Bueno, pero al menos el estudiante que está organizado así logra algo. Como yo creo que más de la mitad del estudiante, al menos de la autónoma, no conoce a nadie. O sea, solo sus amigos y ya después sobre la universidad. Claro, que ahí es la alienación que existe entre los propios sujetos de sociedad. Porque, a ver, todos queremos nuestros propios objetivos, la individualización del neoliberalismo. Que todos vivimos como en nuestra pequeña capsulita y nadie quiere salir de ahí. La cosa es venir y entrar en esas cápsulas. Que además considero Comenzar. que fue gravemente agravado, o sea, gravemente agravado por la pandemia. Porque que la Sí. pandemia con la virtualidad, pues, al menos te podías ver la cara. Ahora, pues, bueno, durante la virtualidad directamente, un montón de estudiantes nunca conocieron a sus compañeros, nunca lograron crear un sentido de comunidad con ellos y afrontar los problemas en conjunto, porque al final el movimiento estudiantil trabaja para eso, para resolver los problemas en conjunto unos con otros. Entonces, con este nuevo sistema, que es la teledocencia, que también están invirtiéndole muchísimo a eso, bueno, pues tiene sus beneficios, obviamente. Hay A un los montón, extranjeros. hay un montón de personas que pues no pueden de otra manera, pero cuando se les pone eso como prioridad, la teledocencia, pues, nos están arrebatando del propio espacio universitario para el desarrollo de la comunidad como estudiantes, no solo el recibir clases, porque la universidad no es solo recibir el título para tener un mejor salario. Y eso no importa porque para rematar en este espacio laboral, la gente titulada que termina con empleo termina con suerte ganando el mínimo. Con Bueno, suerte. Ganando el El otro día, no sé si te acordás que veníamos en un Uber y nos preguntaba el conductor, ¿ustedes qué estudian? Sí, Y ellos decían, yo estudié pedagogía, llevo 30 años siendo docente, pero No aquí me estoy digas yo. eso. Aquí estoy no yo. me digas eso. Y a veces es fuerte la realidad que se vive en el país. si sos un profesional, o sea, dedicaste cuánto tiempo, cuánto dinero, por ejemplo, si fuera público, o sea, si él estudió en la Universidad Autónoma, por ejemplo, ¿cuánto dinero le costó a los contribuyentes Ojo. el darle su educación, pues? Ujú. Exacto, que ojo. Y el sacrificio personal para terminar, pues, siendo un Uber. Eso no tiene un contrapeso. Exacto, que ojito con eso, que estábamos sacando los datos y aproximadamente al año cada estudiante le cuesta más de 100.000 lempiras al estado de Honduras. Al pueblo hondureño. Es fuertísimo eso. 9.000 al mes, va, como 9.000 al mes más o menos. No, llegando casi a 11, literal. Es casi como que el Estado no viniese y nos pagase una universidad privada a todos y cada uno que vamos a la universidad pública. Es fuertísimo. Y también, no solo eso, porque bueno, yo soy del pensamiento de que dinero se gasta, ni modo, cosas que pasan, pero el tiempo, El la tiempo y el cantidad de esfuerzo. tiempo invertido,
lamentablemente, bueno, sonará mal y me corregirán muchos que saben un poco más de finanzas personales, pero Nosotros finalmente somos abogados, no sabemos hacer no sabemos matemáticas. contar, pero, pero la cosa es, el dinero puede volver, pero tu tiempo no. Sí. El tiempo, el esfuerzo, la dedicación que tú le pones a una carrera, de que uno, además del desgaste físico que da al estudiar una carrera, también da desgaste emocional. ¿Cuánto no, todos nos estresamos por una clase, una que otra clase, Y, que nos saca las leñas? y la peor parte es que uno estudia y le va mal. Y el que no estudia le va peor. Entonces, Ajá. Entonces, al final es importante que el movimiento estudiantil esté también muy Presente. alineado y presente con el movimiento social. No debe abandonar la sociedad hondureña. Debe ser parte presente. es que deben No que solo trabajar es- juntos. Es porque al final Ajá, los tienen que estudiantes articularse representan, entre- representan un interés para la sociedad. Porque al final Honduras solo se va a mover hacia adelante como país con profesionales educados en ciencia. Porque sin estudiantes preparados, sin profesionales, pues nos vamos a quedar eternamente en esta economía de agroexportación. Y ahí perfectamente el resto de la existencia del país, hasta que se agoten la fertilidad de los suelos, hasta que se agote la madera de nuestros bosques y hasta que se agote pues los minerales de nuestras minas. A mí me gustaba mucho el planteamiento que tenía el gobierno pasado, que era trascender de la economía extractivista y pasar a una economía de siguiente nivel. Pero eso, bueno, una economía que ya requería de personal más capacitado, especializado y vender esos elementos que son más costosos o que tienen mayor valor a nivel internacional. Al final no importa qué tanto pueda atraer el gobierno de la racha, sino qué tanto pueda luchar no solo la sociedad, sino el movimiento estudiantil articulado con la sociedad para especializar, pero también para que esa especialización encuentre inversión extranjera que traiga realmente algo de valor. Porque de nada sirve tener todo ese montón de maquilas. Mira, te voy a ser bien sincero ahí, yo difiero una cosa, y es que nada bueno viene, bueno, no nada bueno, porque algo bueno siempre tiene que salir de algo, Exacto. pero la mayoría de lo que es inversión extranjera no termina bien, porque al final la inversión extranjera son dos cosas. O el empresario canadiense, digamos, dice, bueno, puedo crear aquí mi fábrica en Canadá y tener que cumplirle todos los derechos laborales al trabajador, o me puedo ir a un país tercermundista y pagarle pues 2 centavos ¿cómo se llama? Al trabajador del país tercermundista. Entonces, hay que ponderar ahí. Ujú. El desarrollo económico nacional va a venir del hondureño hacia el hondureño, porque no podemos estar ahí toda la vida esperando así, por favor, A los extranjeros. Sería como esperar que la economía de goteo funcione. No, eso es Eso es una una mayor farsa de la historia. Porque al final, cuando supuestamente que se va a derramar del vaso, no, el capitalista, el empresario simplemente va a conseguirse, en vez de un vaso, va a traer ahí el tanque de agua. Y luego cuando se llene el tanque de agua, va a traer así la camioneta para que se le llene. Y al final, esa gotita que tenía que caerle a todos los demás, pues ahí está, quedó en la masividad de los fondos que tiene el empresario. Y el problema no es ni siquiera eso, es que después no lo reinvierte, no expande. Porque al menos si en Honduras hubiera un desarrollo, o al menos por la clase capitalista, la clase oligárquica, el COEP, invirtiera más en empresa, en industria, en comercio, podría moverse el dinero y al menos la calidad de la vida de los hondureños mejoraría. Pero si ellos se lo guardan todo y luego se lo van a gastar a Estados Unidos, a Europa, en sus viajecitos, pues ¿qué queda aquí con el dinero? Nada. El trabajador se queda siempre en la miseria, sin casa, sin comida, y diciéndole al hijo, vaya a estudiar, que al final va a tener mejores oportunidades, y cuando va a En el estudiar se extranjero. encuentra con una realidad abrumadora que casi que lo empuja o a trabajar o a morir. Claro, y hablando de las realidades, a mí me gusta mucho una frase: la universidad es el caldo de cultivo para la realidad nacional. Sí. Los procesos electorales que se dieron, ¿qué planteamientos podemos hacer? Realmente creo que el movimiento estudiantil es el momento para rearticularse, movilizarse en todo sentido
en contra de lo que está sucediendo ya desde afuera para evitar que adentro suceda. Bueno, ya tuvimos el primer golpe, que es la reducción del presupuesto. ¿Qué otros golpes van a venir? ¿Qué sigue? Esto es, si uno piensa que esto es todo, ajá, prepárense, nos quedan 3 años y casi que 7 meses de gobierno de la racha. Que bueno, hablando de eso, qué mala racha eso. Tenemos muy mala racha aquí en Honduras. De verdad, Nasri, excelente, nos dio la frase icónica para su gobierno, todo el gobierno de la racha. Icónica. Excelente. Bueno, yo quisiese que esa racha se acabara. Ya, por favor, Ya sí, no ya aguantamos, ya. No, y ni un No. año ha pasado, por favor, ni un año ha pasado. Ni un año Y un pasado. año. Y mira, bueno, recién me veía yo un TikTok. Ajá. Entonces le preguntaban a los estudiantes en qué gasta más, en comida o en combustible. Ujú. Y yo ahí como, chale, No, ya no da para más. no. No, y para rematar con esa subida de los combustibles, prepárense para la subida del costo del transporte. Porque, Sí. a ver, si ya no tenemos la alternativa gratuita, entonces ya si nos vamos a tener que ir al transporte privado. Y con una subida, yo antes pagaba 20 lempiras de venida y 20 lempiras de ida, porque iba en el punto colectivo de taxis. En los buses y los taxis van a subir. Y ahí nos vamos también todos en la coleta. Ojito con eso, porque yo estaba leyendo de que si va a subir a 16 lempiras el bus. No me digas eso, Coto. El bus. Coto, no El me bus. digas. Imagínate pagar 16 lempiras por ir parado en doble fila. Ujú. Y el medio. riesgo que te asalten en ese mismo bus, en ese Fíjate mismo que- trayecto. Fíjate que a mí no me molesta tanto eso, porque hay asaltos de esos que son silenciosos. Qué bueno que suceda eso. Pero el problema son los asaltos armados. Esos en donde no te puedes escapar de ninguna forma. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar a levantar la voz. No podemos quedarnos callados. Porque, a ver, ellos van a estar bien, pero nosotros. Nosotros somos los que nos comemos todas esas pérdidas. Nosotros somos los que sufrimos de todos estos cambios presupuestarios. Y somos los que más sufrimos y somos el futuro del país. Exacto. Se Entonces hay que- supone, porque a los ojos de los empresarios nosotros somos los que vamos a generarles más dinero. Aunque bueno, no convengo con esa concepción. Nosotros creo que somos el presente. Ya estamos aquí. También. Tenemos que levantar la voz. El movimiento estudiantil tiene que estar presente. En ningún momento tiene que quedarse un estudiante sin movilizarse. Esa es la importancia de estar organizado. No es decir yo soy parte de este movimiento. Que también, Al o sea, final- sentís algo de comunidad y al final Es que- eso es Sí. importante. Pero es que fíjate que yo creo que termina pasando como lo que pasa en el Congreso, que todos defienden para su partido, para su lado, o sus propios intereses. Así terminamos con 91 votos haciendo lo que quieran. Cosa que hay que abanderar los intereses del colectivo, no del particular. Y ahí está el eje. Lo que necesitamos todos es realmente un movimiento que abandera para todos. Para No para todo los el intereses estudiantado. particulares. No solo particulares de organizaciones, sino particulares personales. Ujú. Entonces hay que reformar las cosas, hay que repensar, hay que volvernos a sentar, pero sin dejar los espacios. Porque cuando se dejan los espacios, alguien toma el La poder. organización siempre es buena y no solo y además no solo hablar sobre la organización estudiantil, sino la organización de total nosotros como sociedad, porque nos podemos organizar primero como estudiantes, pero también podemos organizarnos en nuestros barrios, nuestros colectivos, Totalmente. Que yo en creo todos que ahí los es donde ha espacios. faltado mucho, porque, por ejemplo, los espacios comunales, las juntas de barrio han perdido mucha presencia. Y es otro espacio donde el estudiante puede salir y decir, dentro de la universidad está sucediendo esto, y construir desde ahí, construir una política pública. Cosa que, bueno, el estudiante desde su desmovilización deja de conocer mucho. Y bueno, no ha habido un espacio de socialización que permita al estudiante conocer qué es lo que está pasando. No ha Porque- habido un acercamiento por parte ni de las autoridades. Las autoridades no se molestan mucho. No, las autoridades siempre van a defender sus intereses. Pero bueno, yo creo que podríamos ir cerrando en este espacio ya. Toda esta temática variada que hemos hablado. Pues siempre continuar con invitarlos a todos a que nos acompañen más en estos siguientes programas y pues dándoles una calidad de despedida. Fue un gusto. Igual, Adiós. cuídense.